Estamos con Liz Paredes de Mind, expertos de neuromarketing. Liz, ¿qué aplicaciones tiene neuromarketing? Hemos visto algo sobre dispositivos, cómo funciona y para qué se puede aplicar. ¿Cómo llegas a utilizar la información que vas obteniendo de estos estudios? Bueno, antes de entrar a las aplicaciones me gustaría nada más subrayar algún tema que mencionaste hace un ratito sobre la diferencia con las tecnologías o las metodologías más bien de investigación tradicional, grupos focales, encuestas. Habíamos hablado de que solamente un 15% de la decisión de compra se genera en el cerebro racional. En las encuestas y los grupos focales, al ser verbalizaciones de la persona, tú como investigador, como director de mercadeo, accedes solamente a ese 15%. Es decir, el 85% se queda exactamente oculto. Entonces, esto genera que puedas cometer muchísimas imprecisiones y errores en la toma de decisiones. Entonces, ese es uno de los valores importantísimos del neuromarketing, que vas y captas el 100%, porque combinas metodologías que luego te podemos mencionar, pero también el neuromarketing funciona en combinación con metodologías como la etnografía. ¿Ya? Perfecto. Hablemos de las aplicaciones. Hay aplicaciones estratégicas, otras que van al campo de la innovación y otras que son más bien tácticas. Entonces, tal vez es un poquito más fácil empezar por las tácticas, que son las que están bajo el icono violeta, ¿verdad? Y con neuromarketing tú puedes ver la efectividad de una pieza publicitaria. Un poco lo que vimos Exactamente, un afiche, un banner. En comerciales es súper interesante, ¿verdad? Ver si es que el comercial está impactando de la forma que tú quieres. Si es un comercial para generar recordación, por ejemplo, si en efecto está generando una recordación en ese grupo objetivo. Y esto no lo mides a través de encuestas, lo recordó o no lo recordó. No, esto ves en qué está pasando, si se está almacenando la información en el cerebro. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a efectividad de piezas publicitarias, pero también tiene una aplicación para páginas web, que es bien interesante ver cómo el cerebro está comportándose el momento en que estás ante una página web. Digamos que es la página web de un banco y que lo que tú quieres hacer es una transferencia. Saber si ese proceso es un proceso conectivo con el consumidor, que tras esa experiencia el consumidor querrá volver a hacer transacciones en el banco o vive momentos de frustración, momentos de enojo, momentos de confusión. Y esto es muy importante para las marcas porque esas vivencias emocionales se van almacenando en el cerebro. Hay una parte del cerebro en la que se almacenan, que es la amígdala cerebral. ¿Sí? Esos son recuerdos que se disparan automáticamente y generan decisiones. Entonces, si tú has tenido una experiencia de frustración, no quieres saber nada más de esa institución. Entonces, lo que es páginas web es bien importante. Hay un capítulo también de neuroventas, es decir, ya hay mucho conocimiento generado de investigaciones a lo largo de los años acerca de cómo funciona el cerebro en una interacción de ventas. Entonces, también tú puedes aplicar todo ese conocimiento a capacitación de las fuerzas de ventas y equipos de servicio, ¿verdad? Para que logren unas interacciones sumamente conectivas con el cerebro de las personas. ¿Sí? De alguna manera se dice que no solamente tienes que vender a las personas, también tienes que venderle al cerebro. Tienes que ver cómo la persona está reaccionando, pero también qué pasa, por ejemplo, con su amígdala cerebral, qué pasa con sus zonas de recordación, qué está pasando con sus zonas de atención, en fin. Entonces, esto es la neuroventa. Ya no son técnicas, no son ciencias, como venderle a una mujer soltera, como venderle a una mamá con un hijo, como venderle a un hombre, como venderle a una persona mayor, es decir, son formas diferentes de acercamientos, ¿verdad? En neuroventas. Claro, deja de ser, como tú dices, una intuición tal vez, y llega a tener una base más científica, más una evidencia. Perfecto. Bueno, de ahí están las aplicaciones de innovación, que es bien interesante, lo que es nuevos productos. Si tú vas a lanzar un nuevo producto, justamente ahora estamos trabajando con un cliente que está diversificando su portafolio de productos y estamos trabajando con ellos para ver cómo tienen que salir, con qué códigos de comunicación al consumidor. Estamos entendiendo cuál es su segmento, qué es lo que su consumidor en esta categoría está buscando, ¿verdad? Cuáles son entonces los drivers de la comunicación, ¿sí? Y con toda esa información, entonces vamos a un tema de empaques, vamos a un tema de campaña publicitaria, vamos a un tema de manejo en redes, es decir, ahí hay una serie de información que hay que conectar, ¿no? Está por el otro lado en los estratégicos, esto es bien interesante, ADN de la categoría y la marca. Esto es entender, nosotros hablamos de códigos,
el código de la marca, ¿sí? Hemos hecho un estudio recientemente para una empresa de seguros de vida. Ellos durante 2 años habían invertido una cantidad importantísima en publicidad, en investigación. Estamos hablando de cantidades millonarias. Y esos 2 años de inversión aparente, ¿verdad?, no les retornó, no les hizo ningún impacto en ventas, absolutamente cero. Estuvieron muy preocupados y justamente por ese momento llegamos y les ofrecimos hacer esta investigación sobre ADN de la marca. Este ADN de la marca consiste en, primeramente, definir cuál es el segmento objetivo. Entonces, con ellos tenían varios segmentos, pero identificamos que había uno de muchísimo potencial, que era un segmento de nivel medio-alto, ¿sí?, para consumo de seguros de vida, un producto de seguro de vida que tiene también un componente de ahorro. Entonces, con estas personas trabajamos nosotros primeramente un estudio etnográfico. En etnografía no se pregunta a la persona, no se va con una encuesta, no se hace un grupo focal, se observa. Es decir, tú te adentras en el estilo de vida de la persona y vas viendo cómo la categoría se cruza contigo. ¿Sí? ¿Cómo vive? ¿Qué importante es? Entonces, levantamos con esta metodología insights súper valiosos de por qué las personas estarían dispuestas a comprar un seguro de vida, ¿sí? Para darte, esto es un estudio un poquito más complejo que en algún momento lo podemos explicar, pero ellos estaban trabajando sobre códigos de comunicación con el segmento absolutamente equivocados. Y por eso las campañas de publicidad no tenían efecto, ¿verdad? Entonces, este es, no sé si con esto te doy un poquito un ejemplo de lo que significa el ADN de la categoría de la marca. En este ejemplo nosotros llegamos a identificar qué es lo que tiene que vender esa categoría, en este caso seguros de vida, y qué es lo que tiene que vender la marca, llámese A, B o C, ¿verdad? Y con esta información derivamos en otro servicio que es también interesante, otra aplicación, que es determinar cuáles son esos drivers de comunicación para las agencias de publicidad, porque ocurre a veces mucho que las agencias de publicidad es gente creativa, puede haber también gente estratégica, es gente muy valiosa, pero no son científicos. Entonces a veces dicen, no, la onda de los empaques ahora es más minimalista, es una onda así, pero posiblemente esos empaques no pegan con el consumidor ecuatoriano, ¿sí? No pegan con un consumidor guayaquileño, tal vez son otros códigos de comunicación. Entonces a veces llevarse por esos modelos mentales, esas aparentes macro tendencias, no es suficiente. O sea, lo importante es conocer a tu consumidor específico. Exactamente, conocer cuál es tu consumidor y no solamente lo que te dice, sino que lo que realmente su cerebro quiere y necesita. Entonces, ese es un poco esas son las aplicaciones de este tema, ¿no? Una última pregunta. Hay gente que piensa que esto es mágico, o sea, tal vez lee un par de artículos o se compra un par de libros y ahí está la solución para sus productos. ¿O esto implica una investigación específica para cada marca, para cada línea, para cada mercado? Esto implica una investigación, es un trabajo de profunda investigación. Nosotros hemos realizado ya algunos estudios, arrancamos operaciones hace unos 3 meses, pero hemos realizado otros estudios bien interesantes y las horas que tú tienes que dedicar al planteamiento del caso, porque cada cliente es distinto, es una investigación. Entonces tú tienes que definir el segmento, la muestra, tienes que hacer un diseño para saber qué vas a presentar en el laboratorio. En el laboratorio nosotros contamos con una inversión que es importantísima, ¿sí? Nosotros tenemos un laboratorio que está más o menos valorado en unos $100,000 y es un poco lo mínimo que tú necesitas para hacer estudios exactamente efectivos. Como Andrés te decía, el rato que tú conectas equipos a una persona, le conectas en lo posible todo, porque es mejor que te sobre data a que te falte, porque la oportunidad de tenerle ahí al consumidor es obviamente tiene un costo, ¿no? Porque tú pagas un incentivo, tú pagas al reclutador y todo esto es hecho con muchísima técnica. Un tema súper importante es que el perfil de la persona a quien tú le vas a exponer los estímulos sea el que estás buscando. Si por ejemplo tú estás haciendo un estudio sobre una marca lujosa de ropa, ¿bien? Y dices, ok, mi target es un segmento alto con nivel de ingresos de tanto a tanto, tiene que ser exactamente ese perfil, porque si te llega alguien con
otro nivel de ingresos, con otra forma de vida, ese estímulo no actúa de la misma manera sobre la persona. La muestra es muy importante. Es absolutamente importante. Entonces hay mucha investigación aquí. Está bien. Te agradezco mucho, Liz, y seguimos pues en estas entrevistas.